Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 20 de noviembre del año 2013. Sin duda hay toda una serie de fechas que se están conmemorando en estos días y en el plano internacional quisiera manejar algunos comentarios sobre el 50 aniversario del asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Sin duda, el asesinato de Kennedy es uno de los temas que no se ha, por un lado, resuelto y por otro lado no se ha apagado. Es como una permanente situación de violencia que ha despertado a un sinnúmero de investigadores la vocación de buscar y tratar de encontrar la explicación de quién y por qué fue asesinado John Fitzgerald Kennedy. El número de libros que se ha escrito sobre este tema es abundantísimo. Hay libros escritos además desde diferentes perspectivas, en diferentes idiomas, porque el tema es sin duda un tema que atrae la atención sobre todo de los que se dedican a manejar los temas históricos, como los que se dedican al periodismo histórico, pues hayan encontrado una beta extraordinariamente interesante. Al día de hoy, el resultado de las investigaciones apunta en muy diversos, hacia muy diversas orientaciones y resulta muy difícil el tener realmente un argumento que resulte definitivo y convincente. A 50 años de su muerte, sigue habiendo tantos enigmas como los hubo ese mismo día. Sin embargo, se han levantado varias hipótesis sobre las que se han venido construyendo respuestas respecto de quién asesinó a Kennedy. En primer lugar, está la hipótesis de que se trató de un golpe de Estado en los Estados Unidos y que el asesinato fue planeado a la limón por las grandes empresas productoras de armas, por sectores del conservadurismo que se sentían molestos por el grupo de asesores que rodeaba a Kennedy, el grupo que intentaba hacer una reforma de fondo en la política norteamericana y al mismo tiempo los militares que pensaban que con Kennedy se iban a reducir los envíos de soldados a Vietnam y con ello se iba a perder la guerra de Vietnam. La hipótesis es una hipótesis que ha sido manejada particularmente por la izquierda liberal norteamericana con muy diversos títulos, pero en realidad no han podido comprobar ni la acusación en el sentido de que se organizaron estas fuerzas en una conspiración para matar al presidente, ni tampoco ha quedado demostrado que el supuesto pretexto para llevar a cabo el atentado fuera real. Por el contrario, el sucesor de Kennedy, que Johnson, tuvo
algunas decisiones y algunas acciones que iban mucho más en esta línea que teóricamente se pretendía descartar que en lo que estaba manejando el presidente Kennedy en este mismo momento. Se acusa a la mafia de haber matado a John Fitzgerald Kennedy. Sin duda, John y sobre todo su hermano Robert traían un pleito de muy buen tamaño con los grupos de la mafia norteamericana y tenían fricciones, particularmente Robert Kennedy, porque estaba tratando de poner en paz y de bajarle los humos a John Hoffa, que era la gran figura del sindicalismo, respaldado desde afuera por estos grupos de la mafia. Esto pudiera explicar un atentado contra Robert Kennedy, pero resulta muy difícil implicar en ello a John Fitzgerald Kennedy. Por otro lado, alrededor de la figura de los Kennedy se movía el Rat Pack, el grupo de actores encabezados por Frank Sinatra, que tenían una cercanísima relación con algunos de los dirigentes de la mafia norteamericana y por lo tanto la cercanía precisamente de Frank Sinatra, de James Dean y de muchos otros personajes que Dean Martin era el otro cantante que siempre estaba en este grupo del Rat Pack. Todos ellos trabajaban para la cadena de hoteles y de casas de juego que existían en la isla de Cuba y que estaban manejadas por los grupos de las mafias italianas que en aquella época estaban intentando adueñarse de la ciudad de Las Vegas. Entonces, parecería que esta hipótesis resulta poco complicada en la medida en la que cerca del presidente había personas muy ligadas a estos intereses, aunque por otro lado la figura del hermano Robert sí es una figura que enfrentó a los movimientos de las mafias norteamericanas y en algunos casos con bastante intensidad. Se manejó la hipótesis de que había sido asesinado por los dirigentes de Vietnam que se sentían traicionados por el presidente Kennedy. Y la hipótesis está muy interesantemente planteada y supone que la viuda agraviada por el asesinato del marido, que era el presidente Diem de Vietnam, que había sido asesinado al haber sido abandonado por los norteamericanos, específicamente por el gobierno de Kennedy. Ella habría montado una operación para matarlo y sacarlo de la presidencia como a su marido en un féretro para que se cumpliera la revancha, que en el mundo asiático esto es una costumbre muy arraigada. No cabe duda, la hipótesis, una hipótesis que llama la atención, una hipótesis que está bien montada, pero no hay ningún elemento que sirva para probar que algo así ocurrió. Entonces, la famosa operación Lágrimas de Otoño, que era la que supuestamente había empleado Madame Nou para eliminar a Kennedy, como especulación, pues como cualquier otra especulación, pues ahí está, tiene sus argumentos, tiene su
encanto, pero al final de cuentas no tiene pruebas. La versión de que el presidente fue asesinado por instrucciones de Fidel Castro, este es uno de los temas que ha levantado toda una serie de polémicas y de hecho ha resultado la publicación de varios libros en donde se sostiene esta hipótesis con argumentos que, además de interesantes, tienen soporte documental. La rivalidad entre los hermanos Castro y los hermanos Kennedy es una rivalidad muy fuerte, es una rivalidad muy intensa. Kennedy se acababa de anotar un éxito el año anterior, 1962, al impedir que el conflicto de los misiles de Cuba hubiera alcanzado las dimensiones y sobre todo el posicionamiento de Fidel Castro que éste estaba buscando. La situación de Fidel Castro después del fracaso de del plan Anadyr, que fue el plan a través del cual Rusia trasladó de la península de Kamchatka a la isla de Cuba los misiles para montar una base que cambiara los equilibrios de fuerzas en el mundo de la Guerra Fría. Y Kennedy, muy hábilmente asesorado por Robert McNamara, que fue la figura clave en su gabinete que le dio la estrategia para desmantelar el proyecto ruso y cubano. Cuando esto finalmente se logra, la figura de Kennedy crece de manera significativa ante la sociedad norteamericana, su prestigio internacional se multiplica y Kennedy se quita de encima la acusación que los exiliados cubanos le habían arrojado de ser el responsable del fracaso del desembarco en Bahía de Cochinos, en donde los exiliados en Miami que venían en un operativo reconocido por el gobierno, aceptado por el gobierno, medio financiado por el propio gobierno norteamericano, en el momento del desembarco, las unidades norteamericanas que deberían intervenir en su apoyo simplemente cambiaron el rumbo y los dejaron solos, con las consecuencias que todos sabemos, un desastre el desembarco en Bahía de Cochinos. Años más tarde, con documentos que se han desclasificado, podemos afirmar sin ninguna duda que Kennedy se sintió embarcado en un problema que él no había estudiado ni había resuelto por parte del presidente Eisenhower, quien le heredó a su administración el desembarco en Bahía de Cochinos sin haberlo platicado con el presidente Kennedy y sin que hubiera un acuerdo de qué cosas se tenía que hacer. El hecho es que la figura de Kennedy estaba muy deteriorada delante de los cubanos, entonces todo esto, el haber logrado el presidente detener a Khrushchev, que parecía imposible de hacerle cambiar de opinión, el hombre que había llegado con el zapato en la mano a golpear sobre las mesas de las Naciones Unidas y que había amenazado con el dedo a todos los allí presentes, diciéndoles: sus nietos jugarán amparados por la sombra de las banderas de la Unión Soviética, como diciendo Rusia se va a adueñar del mundo. Este hombre que se había metido por su propia cuenta sin haber consultado a los integrantes del Politburó ruso
sobre la maniobra, se había metido en este operativo clandestino Anadyr para llevar los proyectiles. Parecía punto menos que inútil el intentar disuadirlo de que abandonara la empresa, porque en ello iba su prestigio, su reconocimiento, la capacidad delante de la sociedad para convencer. Y sin embargo, Kennedy, asesorado por McNamara, lleva a cabo toda una serie de entrevistas, y particularmente, si en algo McNamara lo asesoró, y además el presidente Kennedy lo asimiló muy rápidamente, fue el tema de las declaraciones públicas. La postura de Kennedy no fue la postura desafiante, irritante, la postura del que se siente dueño de la situación y amenaza al otro, porque ese lenguaje era el lenguaje de la guerra. Ese lenguaje no tenía otra alternativa que llegar a la confrontación. Khrushchev no podía, frente a alguien que le hablara en esos términos, tener otra actitud que no fuera la de confrontarse. ¿Qué es lo que hace Robert McNamara? Robert McNamara, utilizando el patrón de la teoría de los juegos, que es sin duda uno de los elementos que más se está utilizando al día de hoy para tomar decisiones muy delicadas en relación a ciertos temas que son muy controvertidos, con el esquema de la teoría de los juegos, señala que hay porque se estaba hablando de un punto de relación entre Estados Unidos y Rusia, y entonces la respuesta fue el embajador de Rusia en Washington, que además ha sido una persona con la que hemos tenido algunas pláticas. El hombre es un agente que conoce bien la situación internacional, que no estaría de acuerdo con un conflicto atómico, y que por otro lado tiene sus contactos en Rusia como para poder mover alguna decisión, y por ahí comenzó lo que sería una de las obras maestras de las relaciones internacionales, que sin amenazas, sin actitudes prepotentes, sino por el contrario, con un lenguaje de acercamiento, de plática, finalmente se neutralizó el tema de la isla de Cuba. Robert McNamara, en un disco que hay donde él explica su papel en la guerra de Vietnam y en el asunto de los misiles en Cuba, que se llama Niebla de Guerra, él dice en es una entrevista que le hace un periodista, dice Robert McNamara que toda la defensa de los Estados Unidos se construyó en base a dos hipótesis. Una, si la hipótesis de que los misiles que habían llegado a Cuba no estaban completos y no estaban instalados era cierta, entonces no cabía otra alternativa que las pláticas, la disuasión, el planteamiento teórico de mejor nos entendemos antes que pelearnos. Pero si los misiles estaban armados, Estados Unidos tenía que adelantarse y tenía que bombardear Cuba y tenía que desembarcar tropas en Cuba. Esta era la primera de las alternativas. La alternativa de la plática, la segunda alternativa, era si ya están los misiles, no queda otra que la acción. Y dice Robert McNamara, siempre trabajamos en la negociación con la idea de que los misiles no estaban armados en Cuba. Dice, y años después me encontré a Fidel Castro
en una reunión internacional y Fidel Castro habló sobre la crisis de los misiles, explicando el porqué de la ruptura de Cuba con Rusia en ese momento. Y entonces dijo, bueno, ¿cómo no íbamos a romper si estaban los misiles armados y Nikita Khrushchev se rehusó a dispararlos? Y dice McNamara, el asunto me golpeó de tal forma, dice, que me atrevía a decirle, comandante, disculpe, mi español no es un español que domine el idioma y a lo mejor le entendí mal, pero usted dice que los misiles estaban armados. Y Fidel Castro le contesta, sí, los misiles estaban armados y mi ruptura con Khrushchev se debió precisamente a que no quiso que se emplearan los misiles. Y entonces le dice McNamara, pero comandante, ¿usted tiene idea de lo que hubiera pasado en Cuba si hubieran lanzado uno solo de los misiles? Y la respuesta de Fidel Castro es impresionante. El pueblo cubano hubiera dado con gusto su vida con tal de aplastar al imperialismo. Esto es, verdaderamente yo no conozco una respuesta más irresponsable y al mismo tiempo más ideologizada que esta de Fidel Castro Ruz. Durante algunos años tuve esta información de Robert McNamara, pues Fidel Castro, en una de las últimas veces que lo sacaron del sarcófago para hablar, y dijo exactamente esto que dice McNamara, eso. Se puso a acordar de las cosas del pasado y entonces dijo, no, si el gran problema con Khrushchev es que le tuvo miedo a las consecuencias de la guerra. Nosotros, por mí yo hubiera lanzado los misiles. Esta visión de Fidel Castro es importante porque Khrushchev retira los misiles de la isla y al retirar los misiles de la isla, Fidel Castro deja de ser la figura clave de la política en el mundo comunista. Mientras los misiles estuvieran allí, Fidel Castro se convertiría en el hombre más importante del bloque comunista y estaría en la frontera con los Estados Unidos en un desafío que era lo que a él le gustaba. La salida de los misiles dejó a Cuba como un escenario secundario y a Fidel Castro como un líder de tercera, porque los líderes que cobraban fuerza eran los de las posiciones que estaban en disputa en aquel momento en el mundo internacional. Y por lo tanto, Fidel Castro sí estaba dolido con lo que había ocurrido con los misiles, sí estaba dolido. Le habían quitado el protagonismo, lo habían sacado del centro de la política ideológica a nivel internacional y eso a un hombre como Fidel, que tiene en alta estima su ego, le resultaba muy difícil de aceptar y de manejar. Por eso la idea de que había una razón de Fidel Castro para querer matar a Kennedy era algo que estaba funcionando. Por otro lado, los norteamericanos habían intentado matar a Fidel Castro en diferentes ocasiones. Esta es la otra parte de la historia. En este libro, que se titula Maten a Fidel, el autor hace una referencia a algunos de los atentados que van a tener lugar en el año de 1958, 59, 60, 61, 62, 63, 68, 71, 73, 76, 98 y 2000. Y dice,
Estos son solo algunos de los atentados que se conocen, solo algunos de los atentados. Es decir, para el asesinato de Kennedy, para 1963, bueno, pues ya para 1963, Desmond Fitzgerald, jefe de la sección de asuntos cubanos de la CIA, planeó asesinar a Fidel tratando de hacerle llegar a través de un abogado norteamericano un traje de buzo infectado con el bacilo de la tuberculosis. Otro proyecto implementado por Fitzgerald consistió en colocar un caracol explosivo en la zona donde Fidel Castro acostumbraba a practicar pesca submarina. Es decir, estamos hablando de un bombardeo permanente entre los Castro y los Kennedy, que evidentemente dejaba toda una serie de herencias. Uno de los libros que aborda este tema es un libro titulado Ultimate Sacrifice de Lamar Waldron y Tom Hartman. Son dos periodistas investigadores que han hecho un trabajo de investigación impresionante, una obra de más de 952 páginas tiene el libro. Toda la última parte son documentos, y entonces los autores dicen que había un elemento, un factor que iba a completar el rompecabezas que es el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Y este dato es la desclasificación de un documento que da a conocer un plan top secret de los hermanos Kennedy para dar un golpe de Estado en Cuba en diciembre de 1963. Es decir, 10 días después del asesinato de Kennedy se iba a iniciar el proceso para desencadenar el golpe de Estado en diciembre de ese mismo año en la isla de Cuba. La idea era derribar al gobierno de Fidel, desaparecer a Fidel y a Raúl, establecer un gobierno provisional, y este gobierno provisional en el que estarían aliados Juan Almeida, uno de los militares más prestigiados de Cuba, uno de los personajes involucrados en muchos de los operativos internacionales. Estaría junto con Juan Almeida el Che Guevara, y estaría también involucrado toda una serie de personalidades en el entorno de Fidel que formaban parte de su gabinete. El plan tenía el nombre en clave AMWORLD, y fue un plan elaborado con todo detalle, en el que la idea sería que sin que hubiera sangre de por medio, se detuviera a Fidel, se detuviera a Raúl. Almeida, que además era un hombre muy reconocido, sería el jefe del gobierno. El Che Guevara respaldaría la acción, y el gobierno provisional pediría a Estados Unidos su intervención. Esto suponía, y ya se estaban haciendo los preparativos, un desembarco full scale, a toda escala, en la isla de Cuba en los primeros días del mes de enero del año de 1964, y con ello desaparecer el régimen de Fidel Castro, tomar a Fidel Castro prisionero, llevarlo a los Estados Unidos. Ahí tenía toda una serie de demandas de empresarios a los que les había despojado de sus bienes, de muchas personas que habían perdido sus hogares, habían perdido muchas de sus pertenencias
Es decir, había elementos legales como para montarle una acusación que, sin que se viera de orden político, iba a mantenerlo en la cárcel por un buen tiempo. Este operativo del Armed World era un operativo que se tenía que manejar con un sigilo extraordinario. Es más, los aparatos de inteligencia en los Estados Unidos, cuando el documento finalmente pudo ser consultado, enviaron una carta de protesta ante el juez pidiéndole que por lo delicado del tema se mantuviera varios años más en la reserva. Pero como ya había salido y ya lo habían consultado, pues el documento finalmente ha entrado dentro del rango de los documentos que se pueden citar en las investigaciones. El punto importante en este tema, dicen los dos autores del libro, es que mientras el grupo de expertos en planear el golpe de Estado estaban manejando con mucho cuidado este documento, uno de los integrantes del equipo que iba a planear la acción era un hombre que tenía contactos con la mafia norteamericana, concretamente con Carlos Marcello, Santo Traficante y John Rosselli, y les comentó del plan que se estaba llevando a cabo. Los autores del libro presentan una enorme cantidad de documentos, cartas, mensajes que se envían los personajes de los que estamos hablando, en donde hablan del plan y que el plan fue presentado a Fidel Castro y que entonces Fidel Castro habría tomado la decisión de que antes de que lloraran en su casa, que lloraran en la de enfrente, y que había tomado la decisión de montar el operativo para matar al presidente John Fitzgerald Kennedy. El librote es un libro, les digo, 950 páginas, tiene los documentos, tiene todos los datos. A mí me parece que es uno de los mejores soportados, de las hipótesis mejor soportadas, y tiene además un razonamiento del por qué esto estaba ocurriendo, que además es bastante convincente. El libro ha provocado en Estados Unidos una ola de comentarios, ha sido respaldado por varios grupos de investigadores que encuentran mucho más sentido en esto que en los documentos del fiscal Garrison, que hablaba de una conspiración hecha dentro de los Estados Unidos. Los autores del libro de Último Sacrificio no descartan que haya habido colaboración interna, al revés, suponen que hubo colaboración interna, pero lo miran desde una perspectiva absolutamente distinta a la que lo está manejando, de lo que lo están manejando a los seguidores de otras teorías. El libro de Último Sacrificio viene a complementar lo que el último libro que acaba de ser publicado en este año de 2013 acaba de entrar, de hecho lo hay en las librerías, es un libro igualmente voluminoso que el otro, que se llama Caso Abierto, de Philip Sheren, en donde Philip Sheren lo que hace es explicar la relación que existió entre Lee Harvey Oswald
y la embajada cubana en la Ciudad de México en el viaje que hace Oswald a México. Y el asunto se complementa porque otro agente norteamericano que estaba metido en las filas de los grupos procubanos en los Estados Unidos, de Gilberto López, viaja con Lee Harvey Oswald. De hecho, durante un tramo del camino alquilan un coche y lo maneja Gilberto López, llegan a la Ciudad de México y entonces allí vienen los contactos que tiene Lee Harvey Oswald con la gente de la embajada cubana, que sigue negando que haya habido ninguna relación, a pesar de que hay incluso fotografías que los identifican. Este asunto, dice el autor de este libro, Philip Sheren, dice, se ha venido a complicar cuando se ha podido demostrar la presencia de Lee Harvey Oswald en una fiesta llevada a cabo por una mujer que trabajaba para los servicios de inteligencia cubanos en la Ciudad de México. Ella era mexicana y ella lleva la relación con Lee Harvey Oswald, lo invita a una reunión y en esa reunión se supone es donde finalmente se van a esclarecer los detalles para el atentado en contra de Fidel Castro, que desde luego no fue un atentado hecho por una sola persona, sino fue un atentado en el que se involucraron muchos otros que tenían diversas razones para participar en esta acción. La reunión con esta mujer en la Ciudad de México ha sido rechazada por ella, la señora Vive, y entonces ella dice que es totalmente falsa la acusación. Ella se llama Silvia Durán, y entonces este autor encuentra un testimonio extraordinario a los días inmediatamente después de la muerte de Kennedy, en donde Elena Garro, la esposa de Octavio Paz, dice: esa reunión es cierta, yo estuve allí. No estuve en la plática, pero estuve en la reunión en donde esta mujer, Silvia Durán, y Lee Harvey Oswald se pusieron en comunicación y me consta que se separaron para hablar y estuvieron hablando un largo rato, aunque después esta mujer y Lee Harvey Oswald declararon no conocerse ni saber de qué se les estaba hablando. Y dice Elena Garro, eso es una mentira, y Elena Garro tiene una fotografía. Entonces aporta la fotografía que viene en el libro, en donde dice la reunión que no ocurrió, y ahí están. Entonces dice Elena Garro, aquí se planearon cosas muy importantes porque a los pocos días ocurrió el atentado en el que murió John Fitzgerald Kennedy, y esto haría suponer que la embajada cubana en la Ciudad de México fue, como la embajada soviética, una intermediaria de las acciones que se desencadenaron después. El argumento es un argumento que a mí me parece muy fuerte, me parece bien soportado, y desde luego no se ha encontrado texto alguno por escrito
en donde se hable de la alianza de estos grupos, ni cosa por el estilo. Lo que sí hay innumerables comunicaciones entre ellos, utilizando lenguajes cifrados, es decir, uno se da cuenta de que ahí realmente había algo. Sin embargo, el punto central sigue siendo todavía motivo de discusión. ¿Fue Lee Harvey Oswald, suponiendo que todo esto fuera real, el que utilizó el arma que le dio muerte al presidente Kennedy? Y los antecedentes de Lee Harvey Oswald en la infantería de marina lo que nos dicen es que era un tirador mediocre, es decir, era un tirador que de cada 6 tiros que les dejaban hacer a los practicantes, fallaba 2, cuando la mayoría de sus compañeros anotaba todas las dianas porque tenían, digamos, la oportunidad de... el tiro no estaba condicionado al tiempo, o sea, cada quien disparaba con la secuencia que le parecía dentro de un marco de tiempo bastante razonable, y Oswald fallaba 2 de cada 6. No es un sniper, es decir, un francotirador, un hombre que sabe manejar un fusil con mira telescópica. Manejar un fusil con mira telescópica, para quienes lo hayan hecho, saben que es complicado y que la mira telescópica tiene que estar perfectamente ajustada para que uno dé en el blanco. Dispararle a un blanco móvil con un rifle con mira telescópica requiere de un tirador de alta precisión. El rifle con el que matan a John Fitzgerald Kennedy, por lo menos el arma que nos han enseñado, es un Mannlicher Carcano, que es un fusil con mira telescópica, pero tiene un sistema de palanca para cargar. Entonces, el tirador tiene que disparar mirando a través de la mira telescópica, disparar, y tiene que quitar el arma de donde está apuntando, jalar hacia atrás, lanzar el casquillo hacia afuera, introducir la nueva bala, volverse a colocar, disparar, y hacer esto 3 veces en menos de 1 minuto. Y esto se necesitaría un verdadero experto en hacerlo, y quién sabe si pudiera darle al blanco por el movimiento. Si el rifle hubiera sido de repetición, no había la menor duda. Simplemente con accionar esos gatillos que se llaman de pelo, que nada más se tocan y disparan, indiscutiblemente el efecto es excepcional. Hay rifles de estos snipers que tienen 2 gatillos. Entonces el tirador jala el primer gatillo y nada más con poner el dedo en el segundo se dispara. El rifle es un rifle que no reúne estas condiciones, y el tirador Lee Harvey Oswald mucho menos. ¿Cómo pudo entonces hacer los disparos? Y entonces ahí entran nuevamente las especulaciones y las acusaciones sobre personalidades que estuvieron involucradas y que fueron, dicen los autores, de otros disparos que en medio de del caos que se desencadenó, solo muy pocas personas, de hecho en algún video de un ciudadano común y corriente que estaba filmando la presencia del presidente, se ve en el puente alguien que está con una pistola en la mano. Todo esto sigue siendo la parte más enigmática. ¿Cómo lo hicieron? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Quién realmente le dio muerte al presidente Kennedy? Algunos autores, Hans Habe, por ejemplo,
en su libro sobre el asesinato en Dallas, se llama su libro. Hans Habe es un investigador alemán muy famoso. Él dice que los disparos no solamente perseguían a Kennedy, sino iban tras Connally, el gobernador del estado, que tenía muchos enemigos, que eran tan enemigos de él como del presidente y que pudieron ser los que estaban en ese momento cobrando la cuenta, disparándoles. Ustedes recuerdan que Connally sale con un balazo en una mano, que según los seguidores de una teoría, la bala golpea en el cráneo de Kennedy, se desvía y le da en la mano. Y otra versión dice no, ese tiro iba a Connally y el disparo anterior hizo que Connally hiciera un movimiento involuntario de protegerse y entonces la bala le dio en la mano. Es sumamente difícil de aclarar estas cosas, pero sin duda a 50 años de la muerte de un presidente de los Estados Unidos en un atentado, llama la atención que con los aparatos de inteligencia, con los equipos súper sofisticados que tienen en ese país, al día de hoy siga siendo, por lo menos se siga ocultando la información de quiénes y por qué mataron al presidente John Fitzgerald Kennedy. Dejamos el tema de lo internacional y quisiera hacer algunas reflexiones sobre lo que está pasando en este momento en nuestro país, que sin duda están los escenarios sufriendo cambios significativos. En cuanto se toca el tema de la reforma energética, brinca de inmediato el nacionalismo revolucionario radical diciendo sobre mi cadáver la modificación a la Constitución y no vamos a permitir que se saquee a Pemex. Los argumentos que se presentan por parte de Cuauhtémoc Cárdenas son argumentos que están todos ellos fincados precisamente sobre esta percepción de que cualquier acceso al área de los energéticos por parte de capitales privados es traicionar a la revolución. Hay varios artículos que han salido muy interesantes, pero yo quisiera comentar uno que me llamó particularmente la atención. Es de un norteamericano, David Shields, y él dice que ninguna figura en la historia moderna de México ha sido tan venerada como el general Lázaro Cárdenas. Probablemente ninguna figura en la política actual de México es tan respetada y admirada como el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Al parecer nadie o casi nadie cuestiona la gesta y el sentido nacionalista de la expropiación petrolera, a pesar de que forma parte del discurso ideológico y mítico sobre la Revolución Mexicana, que sí es cuestionada por muchos historiadores, sobre todo por la turbulenta estela de violencia y muerte que dejó en el país. No pretendo emitir aquí un juicio sobre los hitos históricos de México, sino hacer una brevísima reflexión sobre el contexto cardenista y la actualidad de Petróleos Mexicanos. Pemex, institución que tanto el presidente Peña Nieto y su gobierno como el ingeniero Cárdenas y su partido, el PRD, pretenden reformar con propuestas muy diferentes. En el corazón del centro administrativo de Pemex en la Ciudad de México hay un busto gigante del general Lázaro Cárdenas. Entrando en la torre de Pemex hay otra estatua del general. Cada año, el 18 de marzo,
los gobiernos en turno ensalzan la expropiación y al general Cárdenas. Y sin embargo, el legado cardenista, monopólico y nacionalista ha sido imposible de conciliar, aunque lo intenten, con las realidades de globalización, apertura, competencia e impulso tecnológico que han recorrido el mundo. Por desgracia, el discurso de la soberanía, de la defensa del petróleo, no resuelve retos que son del ámbito de la ingeniería y de las decisiones empresariales. Al proponer su reforma energética, el presidente Peña Nieto la envolvió burdamente en una retórica cardenista, con el agravio de que ni siquiera consultó con el ingeniero Cárdenas al respecto. Esta propuesta nos regresa a la redacción del artículo 27 del año de 1938, que no es ni tendrá por qué ser la más idónea para enfrentar los retos de la industria petrolera en el siglo XXI. Mientras tanto, en Pemex, el petróleo fácil se está agotando en forma aceleradísima. No hay innovación tecnológica propia. Refinación y petroquímica generan grandes pérdidas y la burocracia, la normatividad, el feudo sindical y el pasivo laboral son factores de creciente inviabilidad del organismo. En mi opinión, ni Enrique Peña Nieto ni Cuauhtémoc Cárdenas han querido enfrentar la gravedad de la situación de Pemex. El ingeniero Cuauhtémoc ofrece una propuesta que nos mantiene en el statu quo y parece incapaz de entender la extrema urgencia de poner al día a Pemex y cambiar radicalmente sus esquemas de operación para enfrentar nuevos retos como el shale gas y aguas profundas. Hay poca conciencia política de que esta industria está en riesgo de colapsarse. Ni Enrique Peña Nieto, ni su gobierno, ni Cuauhtémoc Cárdenas y el PRD han diagnosticado correctamente la realidad de Pemex como una institución que está a punto de ir al despeñadero y muy probablemente en este mismo sexenio, por el agotamiento del petróleo convencional, por la obsolescencia de sus plantas industriales y por la probable caída de la renta petrolera. En esta discusión el cardenismo se ha convertido en una losa pesada que no nos permite integrarnos a los esquemas de operación de una industria global, de los cuales podría depender la supervivencia de Pemex. En cualquier otro país, contemplar a un hombre que falleció hace 43 años por visionario que haya sido como referente del futuro de la industria clave, hoy intensiva en tecnología de punta, sería una aberración. No hemos entendido en México que las soluciones del siglo pasado no son las del siglo XXI. Por lo mismo, toda discusión de la reforma energética, tanto por el gobierno como por el ingeniero Cárdenas, tiene tintes de tragedia nacional. Todo indica que si México quiere un debate serio y profundo sobre la reforma energética y salvar a su industria petrolera, el primer requisito será sacudirnos de la sombra del cardenismo. Fuerte el artículo y además me parece que muy bien sustentado. El gran problema de Pemex, como todos sabemos, es que se habla de Pemex como una empresa cuando no lo es, porque una empresa tiene estados financieros, una empresa da a conocer las utilidades, da a conocer las pérdidas, habla de los planes y los proyectos a futuro en sus expectativas, da información sobre el manejo de los recursos que tiene la empresa y desde luego no depende de la arbitrariedad de nadie para tomar decisiones. Las empresas tienen sus propios consejos de administración y tienen sus propios consejos directivos que son los que toman las decisiones y asumen la responsabilidad de las mismas. Esto no se da en Pemex. Por eso lo primero que se tiene que hacer es convertir a Pemex en una empresa. Y una vez convertido Pemex en una empresa, comenzar a pensar que esta empresa se mueve en el mundo de la globalización y que si no somos capaces de incursionar con actitudes
abiertas en estos procesos de transformación de energéticos que se están dando, corremos el riesgo de quedarnos totalmente fuera de las expectativas de desarrollo que México necesita en este momento. Si les parece, seguiremos comentando el tema la semana próxima.